Forsua. Bienvenido al curso ¿Cómo producir alimentos y bebidas para exportar a Estados Unidos? Vamos a revisar este tema justo de cómo producir alimentos y bebidas con un propósito de exportar a Estados Unidos. Estados Unidos como mercado de destino es formidable en cuanto a tamaño, en cuanto a atractivo, en cuanto a las oportunidades que nos ofrece a las empresas mexicanas productores de alimentos, no solamente de los alimentos tradicionales, convencionales, que suelen ser salsas, dulces, productos típicos mexicanos, sino para otros muchos productos alimenticios que pueden tener una amplia oportunidad de exportarse a Estados Unidos, cumpliendo con la reglamentación necesaria. Estados Unidos es un mercado así como si fuera la portería de un partido de fútbol y nosotros somos el delantero y no hay portero, es básicamente tenemos el balón y nada más es empujarlo y sin embargo en ocasiones no hacemos las cosas correctamente y fallamos muy lamentablemente estas grandes oportunidades que tenemos para seguir creciendo, para seguir exportando nuestros productos a este país destino. Entonces vamos a hacer una revisión en un contexto muy general de los aspectos de inocuidad que debe de cumplir el productor mexicano para poder exportar sus alimentos a Estados Unidos. Podríamos partir de una serie de escenarios bastante amplia, muy diversa. Vamos a partir de un escenario donde tenemos ya visualizada una oportunidad de negocio en aquel destino. Vemos también incluso que hay un interés por parte de algún cliente o varios clientes en hacer la compra de nuestros productos. También ya hemos trabajado todo lo necesario en aspectos de calidad, en la producción, tenemos procesos estandarizados, tenemos una calidad consistente y confiable. Entonces, en aspectos de calidad, digamos, estamos bastante bien arropados como para poder iniciar la exportación. Falta entonces la parte reglamentaria, la parte regulatoria para iniciar con esta exportación hacia los Estados Unidos. Entonces, vamos a revisar algunos de estos aspectos. Viendo un contexto, decíamos, México es un país muy relevante en cuanto a la exportación de alimentos a Estados Unidos. Este es un gráfico del Economista del periodo 2021, donde México tuvo un desempeño muy conveniente en cuanto a la exportación de alimentos a Estados Unidos, prácticamente 31.500 millones de dólares en este periodo, con una variación positiva de 7.1% año contra año. Con respecto a otros países como la Unión Europea, que pues agrupa veintitantas economías europeas, y Canadá como otro socio comercial relevante en cuanto a la exportación de alimentos a Estados Unidos. Entonces México es un país muy relevante en cuanto a este suministro de alimentos a Estados Unidos, frutos y vegetales, los productos tradicionales como el tequila, la parte de la cerveza. Y como comentábamos, pues tenemos gran oportunidad de seguir creciendo para este mercado tan atractivo. En cuanto a la producción agroalimentaria en México en el 2017, México fue el primer exportador mundial de aguacate, al igual que de jitomate, de chiles y de pimientos. Fue el segundo exportador de limón y el tercero de fresas y frambuesas. En cuanto al segmento económico, los vegetales frescos representaron una exportación de 6,000 millones de dólares a Estados Unidos, frutas frescas otros 6,000 millones de dólares. Esto evidentemente ha ido incrementando de forma importante en estos años posteriores, incluso el aguacate se habla de una exportación de 3,000 millones de dólares solamente del aguacate. Las berries son 2,500 millones de dólares adicionales y tomate y otros productos también relevantes suman otro tanto. El vino y la cerveza representó alrededor de 3,600 millones de dólares de exportaciones, los snacks 2,200 y las frutas y vegetales procesados 1,700 millones de dólares en exportación. Iniciamos este negocio, vemos un gran atractivo, tenemos incluso clientes, compradores que ya desean hacer negocio con nosotros allá en Estados Unidos. Mándame tu producto, aquí ya tengo forma de comercializarlo, hay demanda, tal precio, incluso hasta pagos por adelantado, en fin, un mundo muy atractivo en cuanto al nivel de oportunidad que encontramos allá. Iniciar la exportación aparentemente es algo sencillo, hacer los embarques, hacer los trámites administrativos y se puede empezar a hacer la exportación sin mayores complicaciones. El tema viene cuando ya de repente viene esta situación de que la FDA les impone una alerta de importación, donde pues es como una tarjeta amarilla donde la FDA les establece a estas empresas que no se están teniendo los controles requeridos para algún peligro potencial en estos alimentos. El tema de la salmonela en estos chiles o pimientos que hemos mencionado,
Entonces, esto nos habla de que pues no hicimos la tarea previamente, no tuvimos un proceso de planeación de este proceso, de esta oportunidad que queremos aprovechar, no hicimos esta planificación para ver cuáles son estas reglas del juego a las que debemos de sujetarnos cuando iniciamos una exportación a Estados Unidos. Entonces, lamentablemente vienen estas situaciones cuando ya incluso el productor puede ser que ya haya hecho inversiones en equipamiento, en instalaciones, en mercadotecnia, en diferentes aspectos que puedan conducir a mayores ventas en Estados Unidos, pero dejó de observar un punto muy importante de cumplimiento, que son los aspectos regulatorios y de inocuidad. Entonces, bueno, pues no queremos que esto suceda para ninguna de sus empresas. Queremos que todos estemos perfectamente claros de las reglas del juego y de las expectativas que se tiene referente a una compañía exportadora de alimentos de Estados Unidos. Entonces, estos temas sí llegan a ser lamentables. El caso de los chiles y los pimientos que vemos acá, presencia de salmonela como contaminante, o en estos dulces que vemos en esta compañía productora en Jalisco, el tema de la presencia de colorantes no declarados o no permitidos es la etiqueta, motivo por el cual la FDA les impuso una alerta de importación que en ocasiones pues se vuelven añejas, nunca se les puede dar respuesta, las compañías desisten de sus intentos para continuar exportando, no se preparan, no desarrollan las competencias necesarias y pues lamentablemente estas oportunidades que podrían haber sido sumamente benéficas para la empresa se pierden por esta falta de preparación. Entonces, lo que pretendemos a través de este seminario es que precisamente no ocurra esta situación. En cuanto a la parte de inocuidad en Estados Unidos, tenemos dos grandes entidades regulatorias. Tenemos la USDA, que regula la parte de producción de cárnicos, pollo, carne, huevo, y tenemos la parte de la FDA, que regula todos los demás alimentos. Existen regulaciones, reglamentaciones. La más actual es la Ley de Inocuidad de los Estados Unidos o la Food Safety Modernization Act, que fue publicada en el 2011, todavía bajo el mandato de Barack Obama. Entonces tenemos para nuestros productos mexicanos dos grandes módulos de cumplimiento. Uno de ellos, por ejemplo, para la producción de frutos y vegetales, tenemos el tema de la Produce Safety Rule. La Produce Safety Rule nos indica todos los temas de buenas prácticas agrícolas necesarias para prevenir la contaminación de los alimentos frescos, de frutos y vegetales desde campo. Entonces nos habla acerca de la prevención de la contaminación a través del agua, a través de los trabajadores, a través de las instalaciones, equipo, herramientas, a través de las enmiendas del suelo que llegan a utilizarse para la nutrición de la planta, también de la intrusión animal, ya sea de animales silvestres, domésticos, que pueden llegar a propiciar un evento de contaminación desde el campo. Entonces, la Produce Safety Rule tiene como finalidad el cubrir estos aspectos fundamentales de prevención, mucho dirigido a través de las evaluaciones de riesgos que los productores en campo tienen que realizar para establecer medidas de control que ayuden a prevenir estos riesgos, a reducir estos riesgos de contaminación. Por otro lado, para los productores de alimentos que reciben algún procesamiento, alguna fabricación, elaboración, preparación, envasado, empaque, almacenamiento, manejo, se requiere darle cumplimiento a otro módulo de la ley. En este caso es el módulo de buenas prácticas de manufactura y controles preventivos para los alimentos de consumo humano. Esta es la regulación que debe de ser cumplida por todos los productores cuyos alimentos reciben algún tipo de procesamiento. Evidentemente quedan descartados los que tienen que ver con la parte de producción en campo. Estos serían los dos grandes módulos a cumplir y tenemos uno más que llega indirectamente. El importador del alimento en Estados Unidos tiene obligación de verificar que sus proveedores en el país destino estén cumpliendo con los reglamentos o las leyes de los Estados Unidos para la producción inocua de alimentos. Entonces, estos clientes en Estados Unidos tienen la obligación de realizar y darle cumplimiento a este módulo de la ley que se llama el Foreign Supplier Verification Program. Este Foreign Supplier Verification Program puede consistir en diversos aspectos, que puede ser desde los análisis de peligros para los alimentos en cuestión, auditorías in sitio. Hay una serie de actividades aquí que pueden estar comprendidas en este Foreign Supplier Verification Program y todos nosotros estamos sujetos a que nuestros compradores en Estados Unidos tengan esta necesidad de darle cumplimiento a este módulo de la ley y que de alguna manera nos estén solicitando, requiriendo ya sea información o llevar a cabo alguna auditoría in sitio
para poder asegurar que su proveedor en México o en cualquier otro país de origen esté dándole cumplimiento a las leyes, principalmente al tema de la Product Safety Rule y en el tema de alimentos procesados a los controles preventivos y las buenas prácticas de manufactura. Entonces, estos serían las tres principales módulos de la ley de la Food Safety Modernization Act que cualquier procesador y productor de alimentos debiera tener en consideración para darles cumplimiento. Hay algunos otros más, como puede ser el Food Defense, que son las estrategias de mitigación de la adulteración intencional de los alimentos, que también ciertos grupos de alimentos procesados tienen que considerar y elaborar sus planes de defensa alimentaria. También hay otros planes como los planes de prevención del fraude alimentario que pueden caer en diferentes alcances. Puede caer tanto en los controles preventivos como en una parte específica que los esquemas de certificación comercial de GFSI nos pide elaborar, que es también un plan de fraude alimentario donde identifiquemos, hagamos las evaluaciones de nuestras vulnerabilidades referentes al fraude y establezcamos las estrategias de mitigación pertinentes. ¿Qué nos pide la regulación en Estados Unidos referentes a los alimentos? Bueno, pues que los alimentos que se estén embarcando con ese destino sean alimentos saludables, que estén etiquetados honestamente, que hayan sido preparados de forma higiénica y que sean alimentos inocuos los que se estén llevando a Estados Unidos y que sean puestos a disposición de los consumidores en aquel país para consumo. Entonces, estos serían los 4 aspectos básicos que la FDA busca que los productores en países como México tengamos cumplimiento, tanto la producción de alimentos saludables, que estén etiquetados de la forma correcta, preparados con higiene y que sean alimentos inocuos. Esa es la intención y el propósito final de la FDA referente a estas regulaciones hacia los alimentos. El trámite, digamos, inicia con la parte del registro de nuestra instalación, de nuestra fábrica, de nuestro establecimiento, para poder realizar la exportación de los alimentos a Estados Unidos. Entonces, esto es conocido como el Food Facility Registration, que básicamente varios agentes aduanales pueden ayudar a elaborar. Lo puede hacer el propio productor por su propia cuenta. Es un trámite gratuito, no es un trámite que requiera algún intermediario, pero si se desea también puede recurrirse a la ayuda de algún agente aduanal y tiene que ver con cualquier empresa que procesa, fabrica, elabora, empaca, almacena, distribuye alimentos que van a ser enviados a los Estados Unidos. Entonces tiene que iniciar con este trámite administrativo que es el Food Facility Registration, que lo pueden ustedes acceder a través del portal de la FDA para hacer su registro de su instalación como primer paso. ¿Cuáles son los países que más empresas tienen registradas para llevar a cabo comercialización de alimentos en Estados Unidos? Bueno, México no es el primero de ellos. El primero de ellos es Francia, con más de 11,000 establecimientos registrados. Sigue Japón. China también tiene un buen número de establecimientos registrados y sigue después Canadá. Y México está en el lugar 5 de instalaciones registradas para la producción de alimentos que van a ser comercializados en Estados Unidos. En total, a nivel internacional, se tienen registradas por parte de la FDA hasta 127,000 empresas que comercializan alimentos en Estados Unidos, producidas en alguno de estos países u otros más que no están aquí citados. Y de forma doméstica, hasta 93,000 empresas registradas en este esquema que tiene la FDA del registro del establecimiento que producen alimentos para su venta en Estados Unidos. ¿Cuál es el propósito de este Food Facility Registration? Bueno, pues evidentemente tener un domicilio donde la FDA pueda identificar que el alimento ha sido elaborado, procesado, manipulado, envasado, empacado y tiene como fines temas de identificación de amenazas de bioterrorismo. Tiene como propósito también el caso de un evento de retiro de producto de mercado debido a algún incidente de inocuidad calidad, que la FDA pueda tener visibilidad de quién fue el productor, ubicación o localidad se encuentra y básicamente a través de este registro la FDA obtiene esta información para estos dos tipos de eventos, tanto los temas de bioterrorismo como los temas de retiros de producto de mercado que pues lamentablemente aún y con todos los sistemas de gestión que tenemos elaborados, los controles preventivos y demás, estamos expuestos a en algún momento la necesidad de llevar a cabo un retiro de producto. Otro trámite que suele ser más de tipo administrativo y que los agentes aduanales ayudan a cumplir de buena manera es la notificación previa del embarque. La FDA pide estar avisada
con algunos días de anticipación de que algún alimento va a ser embarcado, ya sea por vía marítima, por vía aérea, por vía terrestre, de estos envíos, para que la FDA prepare la inspección de estos alimentos que van a ingresar a los Estados Unidos. Entonces es un requerimiento administrativo que también la FDA pide cumplir y que usualmente los agentes aduanales que apoyan con este tema de la exportación suelen tener en alcance también para facilitar los embarques a Estados Unidos. Otro aspecto también relevante que la FDA pide cumplir es el tema de la trazabilidad, que queden documentadas las transacciones principales que existen entre los alimentos, ya sea terminados o proceso o ingredientes, que queden documentadas estas transacciones que se llevan a cabo. Aquí ponemos el ejemplo de un productor que fabrica masas preparadas para pasteles o galletas. Este productor, pues a su vez tiene una serie de proveedores, ya sea de harina, de azúcar, de huevo, de leche. Entonces tiene aquí estos proveedores quienes le dan el suministro de estos ingredientes que van a ser utilizados para la preparación de su masa preparada. Una vez que esto ocurre, lo que se solicita es que haya una trazabilidad acerca de dónde provienen los ingredientes, quién fue el proveedor, en qué cantidad, en qué momento o fecha ocurrió la entrega de estos ingredientes. Entonces son aspectos que son fundamentales establecer con un sistema de trazabilidad tanto interno como externo. Lo que la FDA pide es el seguimiento o la trazabilidad un paso atrás, un paso hacia adelante. Entonces, también cuando nosotros ya tenemos nuestro producto elaborado, pues lo que se nos pide es tener una trazabilidad hacia nuestros clientes, a quién le vendimos, en qué cantidad, en qué fechas, de qué números de lotes. Toda esta información debemos documentarla a través de nuestro sistema de trazabilidad interno. Esto en realidad es una cuestión que puede ser o muy simple o muy compleja. Puede ser muy simple de llevar si están las reglas claras, si están perfectamente establecidos desde el inicio, cuáles son nuestros requerimientos hacia nuestros proveedores en cuanto a la documentación, en cuanto a la información que nos debe de proporcionar el proveedor referente a los ingredientes, a las materias primas, a los materiales de empaque que nos van a estar entregando. Y a su vez hacia nuestros clientes también puede ser igual de claro. Usualmente cuando estas reglas están claras, son simples, son directas, son sencillas de entender, el sistema de trazabilidad funciona muy bien. Pero cuando alguien quiere hacer trampas, pues ve la manera de evadir estos aspectos fundamentales de la trazabilidad y pues luego vienen este tema de suspensiones. Son situaciones que tenemos que desarrollar desde el inicio, cuál va a ser nuestro sistema de trazabilidad, definir nuestras unidades mínimas de trazabilidad, que básicamente es el número de lote, y cómo vamos a llevar a cabo esta trazabilidad. Ya actualmente pues hay muchos medios electrónicos que pueden ser de utilidad para facilitar este tema de las transacciones, de las entregas de los diferentes ingredientes, producto en proceso, lo cual lo hace mucho más sencillo ya llevarlo en formatos electrónicos. Los mismos ERPs que manejan en muchas de sus empresas, pues es una herramienta fabulosa para estos temas de la trazabilidad. Sin embargo, no ocurre por sí misma, no es magia. Tenemos que nosotros hacer el diseño del sistema de trazabilidad para asegurar su funcionalidad. En cuanto a los requerimientos de la FDA hacia las empresas, la FDA pide a la dirección de los negocios que van a estar interesados en la exportación de alimentos a los Estados Unidos que se asegure que todos los trabajadores que van a participar en alguna actividad que tenga que ver con la manipulación del alimento, con la fabricación, el almacenamiento, con el envasado, con el empacado, pues que cuenten con la capacitación y las competencias necesarias para llevar a cabo las responsabilidades asignadas de forma correcta. Entonces es uno de los pasos fundamentales el que ustedes desarrollen su plan de capacitación hacia sus colaboradores para poder tener esta evidencia de cumplimiento en cuanto a las buenas prácticas de manufactura, en cuanto a los controles preventivos, si es el caso. Entonces son aspectos muy inmediatos que tenemos que cubrir estos planes de capacitación. También debemos de proporcionar capacitación a nuestros colaboradores acerca de principios de higiene de los alimentos, temas como qué es una contaminación, qué es un microorganismo patógeno, qué son contaminantes físicos, químicos y biológicos, los principios de higiene de los alimentos, los temas de prevención de la contaminación cruzada, la higiene personal, lavado de manos, pues son aspectos fundamentales que debemos de abarcar en nuestras capacitaciones hacia nuestros colaboradores. Entonces también la FDA pide que haya cumplimiento en ese aspecto, al igual que los temas referentes a inocuidad,
que el personal tenga la capacitación requerida para poder llevar a cabo sus actividades sin riesgo de que sea un vehículo de transmisión de algún peligro, principalmente microorganismos patógenos, hacia el alimento que está siendo manipulado o que está expuesto al ambiente o que va a estar sujeto al contacto con alguna superficie o equipo. Entonces son cuestiones mínimas que se deben dar cumplimiento. Un plan de capacitación enfocado en el aprendizaje de los colaboradores, de nuestros trabajadores, es fundamental. No enfocado nada más en decir que tenemos el plan y que con esto ya vamos a cumplir. Debemos de buscar que este plan sea lo más efectivo posible con este propósito de aprendizaje y desarrollo de hábitos de higiene por parte de nuestros colaboradores. Ese es el propósito último de este aspecto. Otro aspecto que debemos darle cumplimiento en el caso de las empresas fabricantes de alimentos que van a recibir algún proceso, alguna elaboración, alguna preparación, pues son los aspectos mínimos de buenas prácticas de manufactura. Estas buenas prácticas de manufactura y programas por requisitos pues dan las condiciones operativas y ambientales necesarias en la instalación y en cuanto a la forma de trabajo requeridas para que el alimento no vaya a sufrir alguna contaminación a consecuencia de la actividad de nuestros propios colaboradores o la propia ambiente donde está desarrollando el trabajo. Entonces, son las cuestiones mínimas, necesarias, básicas, son los pilares, fundamentos, cimientos de nuestro sistema de gestión de inocuidad, son las buenas prácticas de manufactura y los programas para requisitos. Esto es un sí o sí para cualquier empresa que fabrique alimentos que se van a exportar a Estados Unidos. Entonces, estas buenas prácticas de manufactura incluyen temas como la producción de alimentos bajo condiciones seguras y sanitarias por parte del personal que colabora en la elaboración, fabricación, procesamiento del alimento, en la obtención apropiada de los ingredientes, de las materias primas, desde la granja, desde el rancho, desde la huerta, desde la finca. Desde ahí tiene que iniciar nuestro sistema de gestión de inocuidad. Aspectos muy fundamentales como esta práctica de lavado de manos, que es la práctica más efectiva, más necesaria, más indispensable que llevemos a cabo de forma correcta. Es necesario que nuestros colaboradores estén perfectamente capacitados acerca de cómo llevar a cabo correctamente los procedimientos de lavado de manos, en qué momentos realizarlo, durante cuánto tiempo. Entonces, son aspectos fundamentales que en ocasiones no dedicamos el suficiente esfuerzo para que nuestros colaboradores tengan la capacitación pertinente en estos temas. También ciertos alimentos tienen requerimientos adicionales debido a peligros inherentes al propio producto. El caso del huevo. El huevo es un alimento que existe una gran probabilidad de que presente algún tipo de contaminación con salmonela. Puede ser con salmonella enteritidis, es quizás la de mayor interés. Y es por ello que puede tener un reglamento específico de cumplimiento, como es el Egg Safety Final Rule, que tiene como propósito la reducción de la contaminación de salmonella enteritidis en el huevo fresco. Entonces, estos son reglamentos también específicos que, adicionales a las buenas prácticas de manufactura, pudiera ser necesario darles cumplimiento también de acuerdo a la naturaleza de los peligros potenciales asociados a nuestros productos. También las buenas prácticas de manufactura, pues decíamos, implican los temas de preparación, formación, de competencias, de hábitos de higiene, de educación del personal, la elección de los terrenos, del edificio, de las instalaciones, el que tengamos consideración referente a las prácticas de diseño higiénico de los equipos y diseño higiénico de las instalaciones. Entonces son aspectos que también la FDA nos pide cubrir a través de las buenas prácticas de manufactura. Los temas de las operaciones sanitarias, de los saneamientos que debemos llevar en los equipos, en las instalaciones, en las áreas de trabajo, también son puntos fundamentales para la prevención de contaminación a través de patógenos ambientales que se pueden desarrollar o estar presentes en nuestros ambientes de trabajo y que a través de las prácticas de saneamiento es fundamental prevenir que pueda haber una contaminación a través de estos ambientes. Otros aspectos que también cubren las buenas prácticas de manufactura tienen que ver con las instalaciones sanitarias y controles que el dueño de la empresa le proporciona a los trabajadores pues los recursos necesarios para llevar a cabo sus necesidades de forma higiénica, que haya un sistemas de plomería, de agua potable, que haya disponibilidad de estaciones de lavado de manos para que los trabajadores lleven a cabo el lavado de forma conveniente. También en cuanto a los equipos y utensilios, pues decíamos que sigan con los principios de higiene de diseño sanitario necesarios para la prevención de la contaminación, ya sea a través de equipos y utensilios. También que donde se esté llevando a cabo
cabo controles específicos de temperatura, de tiempo, de presión, en fin, muchos controles que se pueden implementar, bueno, que también estos controles sean llevados a cabo de acuerdo a lo que establecen las buenas prácticas de manufactura. También las buenas prácticas de manufactura tienen alcance a las prácticas de almacenamiento, de distribución, que debemos de seguir. Entonces aquí, si se dan cuenta, en base a cumplimiento de estas buenas prácticas de manufactura, pues estamos involucrando a una gran cantidad de nuestros colaboradores en nuestra empresa que deben de participar y deben de apoyarnos en el cumplimiento de las buenas prácticas, desde los almacenes, tanto para la recepción de los ingredientes, de las materias primas, que debiéramos de tener hojas de recepción de los ingredientes, de los materiales de empaque. Ahí ya estamos iniciando con cumplimiento de buenas prácticas. Entonces hay un involucramiento prácticamente de toda la organización, de toda la empresa, para poder cumplir con estos aspectos de buenas prácticas de manufactura, que decíamos son estos cimientos, estos pilares, estas bases que nos van a apoyar en darle el soporte a nuestro sistema de inocuidad. También hay otro aspecto que las buenas prácticas de manufactura establece, que son los niveles de acción por defectos, que son referidos a defectos que se considera son naturales o inevitables en ciertos ingredientes, en algunas especias, en algunos condimentos, en algunas hierbas. Se considera que algunos contaminantes prácticamente es inevitable su presencia, y lo que se busca es que haya cumplimiento con ciertos niveles establecidos en cuanto a los defectos potencialmente presentes en ello. También, en el caso de que nuestro establecimiento, nuestra fábrica, tenga inherentemente la producción de algunos subproductos, principalmente productos cárnicos, derivados, tendones, cueritos, todos estos aspectos que pueden ser canalizados a la producción de alimentos de consumo animal, también las buenas prácticas de manufactura tienen alcance en la prevención de la contaminación de esos subproductos en cuanto al manejo y distribución higiénica de esos subproductos, que probablemente no sean procesados directamente en nuestra empresa, sino que van a ser vendidos a otra empresa como parte de un ingrediente, una materia prima para la elaboración de alimentos de consumo animal. También hacia allá tiene alcance las buenas prácticas de manufactura. Decíamos que hay algunos reglamentos que inherentemente al tipo de producto y proceso que nos refiramos, pues tenemos que darle cumplimiento. Concretamente tenemos, por ejemplo, los procesadores de jugos tienen que darle cumplimiento a la elaboración de un plan HACCP para jugos. La leche tienen que darle cumplimiento al HACCP de la Dairy Grade Voluntary, HACCP de la PMO, de la Pasteurized Milk Ordinance, tienen que darle cumplimiento también, si es el caso que vamos a hacer la exportación de leche fluida pasteurizada a los Estados Unidos. También hay que darle cumplimiento a un HACCP de producción de pescados y mariscos, y los alimentos de baja acidez envasados en recipientes herméticos, como son los vegetales, los frutos, el atún, la sardina, en fin, tienen que darle cumplimiento a un reglamento específico para alimentos de baja acidez. Incluso tienen que mantener una autoridad reconocida por parte de la FDA para el tratamiento térmico al que va a ser sometido los productos alimenticios procesados en estas plantas bajo este proceso de tratamiento térmico con envasado aséptico. Y no solamente son los temas de latas, también productos enlatados, productos envasados en vidrio, pouches, que son estas retortas conocidas por la FDA, que son básicamente estos sobrecitos que ahora encontramos mucho en los supermercados, que son sumamente convenientes en cuanto a que no se requiere la mayor parte de las veces refrigeración para el alimento procesado. Sin embargo, bueno, están reguladas por este reglamento del Código Federal. El 113 es el que aplica para los alimentos de baja acidez con tratamiento térmico. Para el resto de los alimentos que no están sujetos a algún reglamento específico por parte de la FDA, nos piden darle cumplimiento a los controles preventivos, tanto a las buenas prácticas de manufactura, decíamos, como fundamento, como cimiento, como pilar, y posteriormente el cumplimiento de los controles preventivos. Para los controles preventivos es nuestro deber elaborar un plan de inocuidad. Este plan de inocuidad pues tiene diferentes secciones que ahorita vamos a revisar. Entre ellas está el llevar a cabo un análisis de peligros como punto de partida. Entonces vamos a realizar un análisis de peligros correspondiente a nuestros ingredientes, a las etapas de nuestro proceso, al sistema de empaque envasado, a la distribución. Está muy basado en los temas del desarrollo de nuestro plan HACCP. Sin embargo, no es un plan HACCP. No pudiéramos tomar el plan HACCP y directamente trasladarlo a que este fuera nuestro plan de inocuidad. No es correcto.
tenemos que elaborar un plan de inocuidad para los grupos de alimentos que requieren este plan de inocuidad. ¿Qué nos lo va a determinar? Pues en buena medida nuestros pasos preliminares, el análisis de peligros que nos va a ayudar a identificar los peligros potenciales asociados a nuestros ingredientes, a las etapas del proceso que estamos analizando, y en base a ello identificamos estos peligros potenciales y determinamos si se requieren controles preventivos para estos peligros identificados en el análisis. Entonces, debemos de tener el plan HACCP, sigue siendo vigente, es necesario elaborarlo, especialmente por temas de certificación en esquemas GFCI, es necesario mantener y elaborar nuestros planes HACCP, que aunque lo digamos a veces en tema singular de un solo plan, en la realidad es que pudiéramos requerir elaborar uno o varios planes, dependiendo de la naturaleza de los productos, procesos que se tengan en nuestra operación. También de la misma manera, en cuanto a controles preventivos, pudiéramos requerir más de un plan de inocuidad. Entonces, hacemos este análisis de peligros como punto de partida, identificamos los peligros potenciales asociados a nuestro ingrediente, a nuestra materia prima, a la etapa del proceso, y vamos a vincularlos con controles preventivos. Importante también considerar, decíamos, con los temas de higiene que ya hemos mencionado previamente como parte de las buenas prácticas de manufactura, los temas de higiene del personal, los temas del estado de salud del trabajador y de los planes de capacitación que debemos de desarrollar para tener el desarrollo de los hábitos de higiene necesarios entre nuestros colaboradores y prevenir de esta forma la contaminación de los productos. Entonces, tenemos los alimentos que estamos procesando, que estamos fabricando, que estamos elaborando en nuestras instalaciones. Estos alimentos están expuestos a diferentes peligros de forma inherente al propio proceso. Pudiéramos tener el tema de microorganismos, de peligros biológicos, ya sea bacterias, virus o parásitos, que pudieran introducirse por descuido, falta de atención, falta de controles, falta de conocimiento hacia el producto, o incluso venir de forma natural en el producto, caso como lo comentábamos el huevo, que existe una posibilidad muy alta de presencia de salmonela desde la propia granja. También tenemos el tema de las sustancias químicas que pueden estar presentes en los alimentos y provocar un efecto adverso en la salud de los consumidores. Entonces hay una gran diversidad de sustancias químicas que se pueden convertir en un peligro químico y afectar la salud del consumidor. Incluye también los peligros químicos, aspectos relacionados a la presencia de proteínas alergénicas, que actualmente la FDA considera 8 grandes alimentos alergénicos, que en este caso es el huevo, la leche, la soya, el trigo, las nueces, el pescado. También tenemos los peligros radiológicos considerados dentro de los peligros químicos. Entonces, estos peligros deben ser identificados convenientemente a través de nuestro análisis de peligros, que hemos comentado es la herramienta de partida de la cual vamos a hacer uso para la elaboración de nuestro plan de inocuidad. También dentro del proceso, la fabricación, la elaboración del alimento, pues hay posibilidades de introducción de partículas metálicas, de fragmentos de madera, de fragmentos de vidrio, fragmentos plásticos en el alimento que pudieran implicar algún efecto adverso en la salud del consumidor, algún daño, ya sea alguna lesión en la cavidad bucal o alguna obstrucción de la cavidad respiratoria, del tracto respiratorio, provocando incluso asfixia o muerte. Entonces son temas que tenemos que considerar en nuestro análisis de peligros y establecer las medidas de control convenientes para estos peligros identificados. Entonces, en primera instancia hemos mencionado lo que tenemos que hacer es trabajar nuestros programas prerequisitos y buenas prácticas de manufactura. Ese es el paso inicial. Una vez que los hemos diseñado, implementado correctamente, trabajamos en el análisis de peligros. Y el análisis de peligros nos va a ayudar a vincular los peligros potenciales asociados a nuestros ingredientes, materias primas, etapas del proceso, con controles preventivos que debemos de implementar en algunas de estas etapas. Tenemos fundamentalmente 4 tipos de controles preventivos que debemos de implementar. Estas situaciones o este tema que también necesitamos hacer muy claro y que forme parte de nuestro plan de capacitación a nuestros trabajadores referentes a la contaminación del alimento. Este tema de la contaminación del alimento puede ocurrir de forma natural por la misma naturaleza del proceso, la misma naturaleza de los ingredientes, de la obtención de la materia prima. Pueden ser introducidos deliberadamente, como serían los aspectos referentes a fraude alimentario,
a los temas de defensa de los alimentos que no están incluidos en el plan de inocuidad, sino que se deben trabajar en otro segmento, que es elaboración del plan de defensa alimentaria. Pero el tema de fraude alimentario, sí, los aspectos relevantes de posibles adulterantes introducidos en un alimento que tengan implicaciones en la inocuidad debieran ser considerados dentro de los peligros potenciales en el alimento. Y pudiéramos tener también contaminantes que son introducidos sin intención en el alimento. Contaminantes medioambientales, como pueden ser los metales pesados, las dioxinas, que pueden estar presentes de forma natural en el medio ambiente y durante la obtención de la materia prima, el ingrediente, contaminar el alimento, ya sea el animal en pie o el propio cultivo contaminarse y posteriormente ser transferidos hacia el alimento ya una vez que ha sido sacrificado el animal o obtenido el grano o cereal. Y también las contaminaciones no deliberadas que tienen que ver principalmente con eventos de contaminación cruzada, donde por falta de capacitación, falta de conocimiento, falta de atención, el alimento se llega a contaminar a través de la manipulación, a través del contacto con objetos, con superficies, con el ambiente de trabajo. Ocurren estas contaminaciones que debieran ser prevenibles a través de nuestras buenas prácticas de manufactura y nuestros controles de saneamiento para la prevención de recontaminación en ciertas etapas del proceso. Para todo aquello que las buenas prácticas de manufactura no es suficiente para prevenir la contaminación, la FDA ha considerado desarrollar lo que considera los controles preventivos. De hecho, algunos de estos controles solían ser requisitos o buenas prácticas de manufactura. Solamente que la FDA se percató de que tienen tanta relevancia y tanta importancia estos aspectos de la contaminación a través de algunas situaciones específicas o particulares que ha decidido subir, digamos, de categoría o de prioridad algunas de esas prácticas. Entonces, estos controles preventivos tienen como finalidad asegurar que cualquier peligro que requiera del control preventivo sea minimizado significativamente o prevenido y que ayude a asegurar la inocuidad del alimento. En el plan HACCP solíamos manejar únicamente la identificación de los puntos críticos de control y considerábamos que todos los demás peligros debían ser controlados a través de las buenas prácticas de manufactura y los programas por requisitos. Aquí la FDA se percató de que no era suficiente la atención o el énfasis que se le daba a ciertas prácticas y decidió subirlo en cuanto a prioridad, en cuanto a jerarquía, y desarrolló o estableció 4 controles preventivos específicos. Los controles preventivos de proceso, los controles preventivos de saneamiento, los controles preventivos de alergenos y los controles preventivos de la cadena de suministros. Estos son los 4 controles preventivos que nuestro análisis de peligros debiera ayudarnos a identificar primero el peligro potencial y después a vincularlo con un control preventivo que, si es el caso de que el peligro potencial pueda ser significativo en esa etapa del proceso, pues tendremos que implementar un control preventivo para ese peligro específico que hemos identificado. Algunos de ellos solían ser parte de nuestros programas por requisitos, el tema del saneamiento, el tema del control de alergenos, el tema del control de la cadena de suministro. Dentro de los controles preventivos de proceso están incluidos también los puntos críticos de control que conocemos muy bien a través del HACCP, pero que aquí también se amplía el alcance que tienen los controles preventivos de proceso para algunas otras actividades que no solían ser consideradas como puntos críticos de control, pero que tienen tanta importancia en el control del peligro que la FDA decidió establecer estos controles preventivos de proceso, donde incluso ya no se maneja el concepto exclusivo del límite crítico. Aquí el alcance se incrementa y ahora manejamos parámetros o valores para llevar a cabo el monitoreo de estos controles de proceso que pueden ser de muy diferente índole. Precisamente es lo que viene acá, los parámetros y valores, incluyendo límite crítico que tengan que ver con condiciones de tiempo, temperatura, un pH mínimo a alcanzar en la formulación del producto, condiciones de presurización, condiciones de la cadena de frío, aspectos que se consideran relevantes de monitorear para controlar el peligro de forma apropiada, incluyendo lo que es el límite crítico, también estaría aquí incluido dentro de estos parámetros y valores que amplía el alcance de lo que solía ser en el plan HACCP, el tercer principio, que es el establecimiento del límite crítico, pues ahora se maneja ya un concepto más amplio que son los parámetros y valores.
Otros controles preventivos, por ejemplo, el control preventivo de alergenos, que está principalmente dirigido a la prevención del contacto cruzado en nuestra instalación. Debido al manejo de algunos alergenos en nuestra instalación, puede existir esta posibilidad de un contacto cruzado que involuntariamente o inadvertidamente algún alergeno se introduzca trazas de ese alergeno en otro producto que no debiera de llevarlo. Entonces la FDA nos pide desarrollar todas las medidas necesarias para la prevención del contacto cruzado de alergenos en planta. Y el segundo aspecto fundamental en cuanto al control de alergenos es el etiquetado correcto, veraz y apropiado del alimento para informar oportunamente a los consumidores de la presencia de ingredientes alergénicos en la formulación del producto. Básicamente, el medio más inmediato que tiene el consumidor para evitar las alergias alimentarias es estar enterado de que existe un ingrediente alergénico en la formulación del producto y que debe de evitar el consumo, el consumidor potencialmente alérgico a alguno de estos alimentos. Es por ello fundamental el tema del etiquetado correcto de estos ingredientes como parte de los controles preventivos de alergenos. En cuanto a los controles preventivos de saneamiento, bueno, pues van evidentemente dirigidos a el desarrollo de los procedimientos operativos estandarizados, a mantener las condiciones sanitarias del equipo, instalaciones, principalmente en las etapas posteriores a la etapa letal en el proceso. En algunos procesos solemos manejar una etapa letal donde se eliminan los peligros potenciales, principalmente de tipo biológico. Una cocción, una pasteurización, un presurizado, un esterilizado del alimento implica una etapa letal. Sin embargo, hay procesos, alimentos que después de haber sido sometidos a la etapa letal del proceso donde se eliminan los peligros biológicos asociados al ingrediente materia prima, esos alimentos aún están expuestos al medio ambiente, están expuestos al contacto con superficies de los equipos, de herramientas, utensilios, a la manipulación y entonces en consecuencia ahí puede ocurrir una recontaminación, sobre todo por patógenos ambientales como puede ser la salmonela, la listeria monocitógenes, o bien puede ocurrir un tema de contacto cruzado de alergenos por el uso de equipos compartidos para productos que lleven alergeno o que no lo lleven. Entonces es por eso fundamental en ciertas etapas de los procesos que así lo impliquen el desarrollo de controles preventivos de saneamiento. Sobre todo, decíamos, cuando el alimento ya ha sido sometido a la etapa letal del proceso y aún no ha sido empacado o envasado, donde todavía va a estar expuesto al ambiente, donde va a estar en contacto con superficies de equipos, utensilios, herramientas o a la manipulación. Es ahí particularmente importante la implementación de estos controles preventivos de saneamiento. Entonces, estas prácticas y procesos tienen como finalidad minimizar o prevenir la contaminación por patógenos ambientales y o el contacto cruzado de alergenos. Pudiera tener un doble propósito este control preventivo. También el plan de inocuidad nos pide elaborar una serie de procedimientos complementarios que también son bien conocidos por nosotros a través del plan HACCP, que tienen que ver con el monitoreo de los parámetros y valores. En este caso, anteriormente en el plan HACCP manejábamos el monitoreo de los límites críticos. Ahora hacemos el monitoreo, una serie de observaciones o mediciones en el límite para observar que se tenga cumplimiento del mismo. Entonces hacemos procedimientos de monitoreo, la generación de los registros pertinentes. En caso de desviaciones, pues tenemos que generar las acciones correctivas correspondientes. Tenemos que llevar a cabo procedimientos de verificación. Entonces son aspectos que ya estamos quizás más familiarizados por los temas del HACCP, que también en el tema de controles preventivos continúan. También se incrementa un poquito el alcance, nos dan oportunidad de llevar a cabo acciones correctivas o bien para ciertas desviaciones puntuales, ocasionales, como fallas en la limpieza de algún equipo, nos dan la oportunidad de llevar a cabo correcciones sin necesidad de elaborar acciones correctivas. Entonces, este es un aspecto que también a través de los controles preventivos se introduce con respecto a lo que se solía manejar en el plan HACCP. Pero entonces decíamos, continúan estas necesidades de llevar a cabo estos procedimientos, tanto de monitoreo, desarrollo de acciones correctivas y verificación. Esto permanece y es requerido por parte de la ley que lo debemos de incluir en nuestros planes de inocuidad. Tenemos un cuarto tipo de control preventivo, que es el control preventivo de la cadena de suministros,
cuando a través de nuestro análisis de peligros identificamos que un peligro potencial debiera ser controlado por parte de nuestro proveedor, una etapa previa a que nos entreguen el ingrediente o materia prima que vamos a estar ingresando a nuestro proceso. Entonces es necesario que el proveedor haga el control del peligro. Este peligro debe estar muy bien establecido, que el proveedor será quien controle este peligro. Este peligro potencial identificado será controlado por el proveedor, o de lo contrario debería ser controlado por nosotros en nuestra operación. Es por ello importante que al momento de hacer el análisis de peligros identifiquemos con mucha claridad cuáles peligros son controlados por parte de nuestros proveedores y cuáles peligros serán controlados por nosotros mismos en nuestra operación. Entonces, es parte de nuestro análisis de peligros que identifiquemos con mucha claridad este control del peligro, quién lo va a realizar, el proveedor del proveedor o nosotros en nuestra operación. Si tenemos también al menos un peligro potencial identificado que esté vinculado a un control preventivo, estamos obligados a elaborar un plan de retiro de producto. Este plan de retiro tiene que ver con que si falla alguno de los controles preventivos, si el alimento contaminado alcanza el mercado, pues que tenga el menor impacto posible en la salud de los consumidores. Entonces, estamos obligados a elaborar un plan de retiro donde podamos informar oportunamente a los clientes, a los consumidores, de la posibilidad de algún peligro presente en el alimento que se encuentra en el mercado. De esta manera evitemos que el consumidor esté expuesto al consumo del alimento contaminado y que haya algún efecto adverso en su salud, que este efecto adverso puede llegar a implicar incluso fallecimiento o muerte, porque algunos patógenos como la Listeria monocitógenes pues tienen esta capacidad de incluso llegar a provocar fallecimientos en las personas susceptibles cuando ingieren un alimento contaminado con este microorganismo patógeno. Algunos otros aspectos que también debemos de considerar son los aspectos referentes a controles preventivos, buenas prácticas de manufactura, y vienen otros aspectos que también hay que darle cumplimiento, como es la parte de la declaración nutrimental, la declaración de ingredientes, los claims que nuestro producto pueda llegar a sostener o llegar a presentar, los temas de contenido neto, la declaración de alergenos presentes en el producto, la presencia de colorantes, si estamos manejando colorantes certificados, pues que estén declarados con mucha claridad en la etiqueta. Entonces son aspectos que también debemos de considerar desde la planeación de la exportación del producto, el cumplimiento con el etiquetado requerido para Estados Unidos, que en temas de alergenos, por ejemplo, hay el acta de la FALPA, donde nos indica cuáles son las instrucciones básicas que deben de mencionarse referentes a los perfiles de alergenos, cómo hacer su declaración de forma correcta para darle cumplimiento a la ley, además de todos estos aspectos de declaración de nutrientes, ingredientes, contenido y demás. Lo que se pide también por parte de la FDA es que la etiqueta del producto debe ser veraz, no conducir a confusiones, debe presentar el etiquetado nutrimental, el etiquetado de alergenos, y el etiquetado debe realizarse en inglés. Son los aspectos que debemos de cumplir referentes a etiquetado para los productos que serán comercializados en Estados Unidos. También en el diseño, digámoslo así, desde investigación y desarrollo, puede ser esta etapa que tengamos un diseño de las formulaciones del producto, cuáles serán los ingredientes que van a utilizarse para la formulación del producto. Pues hay una serie de aditivos alimentarios que pueden pensarse en introducirse en la formulación con fines de funcionalidad, con mejoras nutrimentales, mejoras en las condiciones sensoriales del alimento. Sin embargo, no es una cuestión que cualquier ingrediente podamos estar introduciendo directamente al alimento. Entonces, un aditivo alimentario se considera que es cualquier sustancia añadida al alimento, alguna sustancia que se añade deliberadamente al alimento que llega a ser un componente del mismo o que puede afectar alguna característica de tipo funcional, de tipo sensorial, permitirnos una vida anaquel más prolongada. La FDA tiene listados hasta 3,000 ingredientes en su base de datos de aditivos alimentarios. Estos ingredientes pueden ayudar a mantener o mejorar la inocuidad o la frescura del alimento, como pueden ser los conservadores o antioxidantes. Pueden ayudar a mejorar o mantener el valor nutrimental a través de la adición de vitaminas, de minerales, de fibra,
que debe de indicarse a través del etiquetado nutrimental. O bien estos aditivos pueden utilizarse con propósitos de mejorar la calidad sensorial del producto en cuanto al sabor, la textura, la apariencia, y para ello pudiera hacerse uso de ingredientes como las especias, saborizantes, edulcorantes, emulsificantes, espesantes, estabilizantes y una larguísima lista de posibles aditivos alimentarios con ese propósito. Entonces, para quien esté a cargo o sea el responsable de la formulación del alimento, pues también es necesario que pues eche un ojo a estos aspectos de cuáles son los aditivos, cuáles son los ingredientes que podemos hacer uso para la formulación del alimento. Por ejemplo, tenemos aditivos directos que son añadidos deliberadamente al alimento con un propósito definido. Un ejemplo es la goma xanthana, que puede ser añadida para mejorar la textura en aderezos, en chocolates, en rellenos de panificación, en pudines, y debe de ser identificado en la etiqueta del producto. O podemos tener aditivos indirectos que llegan a ser parte del alimento en cantidades mínimas a niveles de trazas debido a los materiales de empacado, a las condiciones de almacenaje o el manejo del producto. Estas sustancias químicas se pueden introducir por migración, por ejemplo, desde el empaque hacia el producto. Y nosotros como compradores de envases, materiales de empaque, debemos asegurar que nuestros proveedores de este tipo de materiales nos proporcionen evidencia de que los materiales que van a estar en contacto con el alimento son seguros y permitidos, que no va a haber esta migración de sustancias químicas principalmente que pudieran llegar a ser consideradas peligrosas y que pudieran exceder los límites máximos de residuos permitidos en los alimentos. Entonces también debiera ser parte de nuestra planeación en el diseño del alimento el observar que estos proveedores tengamos la confianza que hay cumplimiento de estos aspectos referentes a los materiales de empaque y envasado. Por otro lado, también como parte de la formulación, decíamos, pues hay que visualizar los temas de colorantes en el alimento. Es muy importante la declaración de los colorantes, que estemos utilizando colorantes permitidos en Estados Unidos. Tenemos básicamente dos listados de colorantes. Uno, colorantes certificados, que viene en el Código Federal de Regulaciones 21 en la parte 74. Estos colorantes son sintéticamente producidos, son ampliamente usados, usualmente son más accesibles en costo e incluyen 9 colorantes certificados que van desde el azul 1 y 2, el verde 3, el rojo 3 y 40 o el amarillo 5 y 6. También adicionalmente algunos de estos colorantes pueden llegar a ser considerados como ingredientes sensitivos en la formulación. Un ingrediente sensitivo no ocasiona necesariamente una alergia alimentaria, pero se presenta una reacción previa a la alergia a través de estos ingredientes sensitivos. Entonces también es importante la declaración de algunos de estos colorantes como el amarillo 5, la tartrazina, dentro de los ingredientes de la declaración de alergenos. También la FDA pide hacer esta declaración y evidentemente pues también desde la formulación pues tratar de evitar el uso de algunos ingredientes alergénicos o de colorantes que no sean realmente relevantes en cuanto a la parte funcional, sensorial o nutrimental. Tenemos una segunda lista de colorantes que son aquellos exentos de certificación que vienen enlistados en el Código Federal de Regulaciones 21 en la parte 73, que incluye los pigmentos derivados de fuentes naturales, en este caso de vegetales, de frutos, minerales o animales. Suelen ser más caros que los colores certificados y tienen como desventaja que pudieran impartir algún sabor al producto a consecuencia de la fuente de la que provienen. También hay regulaciones referentes, por ejemplo, al color carmín o a los ingredientes derivados de la cochinilla. También la FDA pide hacer una declaración de esos ingredientes por la posibilidad de que sean ingredientes sensitivos para algunos consumidores. En cuanto a los ingredientes, decíamos también, especialmente los temas de los aditivos, la FDA maneja algunos listados. Tenemos los ingredientes del grupo 1 o sustancias que la FDA y la USDA han determinado seguros para su uso antes de esta enmienda generada en 1958. Incluyen, por ejemplo, los nitritos, tanto de sodio como de potasio, están dentro de estos ingredientes que vienen enlistados en este primer grupo de ingredientes. Y tenemos los ingredientes generalmente reconocidos como seguros. Este listado de ingredientes generalmente reconocidos como seguros son reconocidos como seguros basados en su uso extendido ya de tiempo atrás o en evidencia científica publicada por especialistas, expertos, universidades.
y pues incluyen ingredientes conocidos de hace mucho tiempo, del azúcar, la sal, las especias, vitaminas, el glutamato monosódico. Son ingredientes que vienen enlistados dentro de los ingredientes generalmente reconocidos como seguros. Entonces, para quien esté a cargo de la formulación del producto, pues son aspectos a considerar desde el planteamiento de cuál será la formulación del producto que se pretende comercializar. Decíamos también las sustancias en contacto con el alimento y en los materiales de empaque. También la FDA tiene publicados un inventario de sustancias permitidas en contacto con el alimento. Entonces, nosotros debemos tener la confianza de que los materiales de empaque, las películas plásticas, las charolas, las botellas, los envases, las cajas, en fin, tengan cumplimiento con estos aspectos regulatorios para que no tengamos circunstancias que lamentar posteriormente por alguna migración de sustancias químicas hacia el producto. Es un caso bien conocido, por ejemplo, de una empresa productora de dulces que hizo su exportación, todo iba perfectamente hasta que la FDA le notificó que había altos niveles de plomo en el producto. Se empezó a hacer la investigación, se sospechó el producto contenía tamarindo, contenía chile molido, se pensó que los altos niveles de plomo provenían de alguno de estos ingredientes. Sin embargo, la sorpresa fue que el plomo provenía de residuos que venían en las tintas que habían usado para la impresión de los empaques y que habían migrado hacia el producto. Entonces, son aspectos que a veces podríamos pensar que son pues muy mínimos o muy insignificantes para ser tomados en cuenta, pero la experiencia nos dice que más vale poner la atención y el cuidado necesarios para evitarnos llevar problemas o que ocurran cosas inesperadas por no haber puesto atención en estos aspectos. También la FDA nos pide que hagamos el llenado de un registro que le llaman ellos el Reportable Food Registry o el reporte de incidentes sanitarios. En este reporte, el fabricante debe reportar cuando existe una probabilidad razonable de que el uso o exposición al alimento pueda ocasionar una situación adversa a la salud del consumidor o incluso el fallecimiento. Entonces, este es un reporte que pide la FDA que el productor llene con oportunidad cuando exista esta sospecha y evitar que ingresen estos productos potencialmente contaminados en la cadena comercial, o si ya lo están, pues que el productor lleve a cabo el plan de retiro para evitar que estos productos sean ingeridos por los consumidores en Estados Unidos. También, una vez que nosotros iniciamos la exportación de alimentos a este destino, empezamos a ser sujetos a inspecciones regulatorias por parte de la FDA. La FDA pues tiene programas de inspección directamente en las instalaciones de las empresas registradas que están realizando la exportación a Estados Unidos, o puede ser que tengamos una toma de muestras en frontera por parte de la FDA y que se haga una serie de análisis sobre nuestros productos ya terminados con fines de detección de algún posible contaminante potencial en el producto. Entonces son situaciones que permanentemente la FDA está llevando a cabo y está realizando este tipo de prácticas para la evaluación de los alimentos que ingresan a Estados Unidos. Tenemos algunos otros ingredientes, el tema de suplementos alimenticios y sus ingredientes que están sujetos a algunas otras regulaciones. Aquí la regulación pertinente es el CFR 111, que tiene que ver con las buenas prácticas de manufactura para la producción de suplementos alimenticios. Sería una regulación por separado de las buenas prácticas que hemos mencionado que vienen en el 117 y que tiene que ver con la producción de alimentos. Tenemos otros aspectos, a veces reglamentos locales que también tienen impacto en nuestro trabajo, en nuestra exportación. Por ejemplo, tenemos la propuesta 65 por parte del estado de California, que de forma oficial es conocida como el Safe Drinking Water and Toxic Enforcement de 1986, que protege las fuentes de agua del estado de California de ser contaminadas con químicos que pueden causar cáncer o defectos al nacer u otros daños reproductivos, y que requiere a los negocios informar a los residentes de California acerca de la exposición a dichos químicos. Entonces, el estado de California mantiene una base de datos acerca de los químicos que podrían provocar cáncer o problemas reproductivos, y se requiere al productor del alimento declarar que se están excediendo los límites de los químicos enlistados por parte de la propuesta 65. Entonces habría que poner Proposition 65 Warnings como parte de la declaración del etiquetado. También sería necesario en caso de que estemos comercializando el producto en Estados Unidos. Básicamente muchos de los químicos que son de nuestro interés por parte de inocuidad pues tienen que ver con metales pesados, plomo, cadmio, mercurio y arsénico.
son de los contaminantes químicos que pueden tener esta categoría de ser químicos que puedan llegar a producir cáncer o problemas reproductivos. Tenemos también otro aspecto que es el cumplimiento de los límites máximos de residuos de plaguicidas que vienen establecidos en el Código Federal de Regulaciones 40, en la parte 180, vienen enlistadas las tolerancias y excepciones de residuos químicos de plaguicidas en alimentos. Entonces, principalmente para todo lo que tiene que ver con frutos y vegetales, con granos y cereales, incluso a los otros alimentos como pueden ser leche, huevo, que el animal es alimentado a través de un forraje, de un alimento balanceado. Es relevante estos residuos de plaguicidas que se tenga cumplimiento con estos límites máximos de residuos. Entonces, también cuando vayamos a iniciar con la exportación de nuestro producto, dentro del análisis de peligros tenemos que identificar si los residuos de plaguicidas pudieran llegar a ser un peligro potencial asociado a nuestro producto, especialmente si se trata de fruto o vegetal.